¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video va a ser una continuación de lo que anteriormente vimos en cuanto a fuerzas intermoleculares. En el video anterior lo que vimos más que nada fue entender cómo es que nosotros podemos entender la polaridad de una molécula y vimos que eso lo veíamos más que nada para las moléculas que eran covalentes, porque en realidad las moléculas que son iónicas nosotros ya sabemos que se descomponen, se disocian en solución acuosa, mejor dicho, en partículas positivas y negativas que son los iones. Positiva cation, negativa anión. Pero con las moléculas que son covalentes nos queda entender entonces cuándo son polares y cuándo son no polares. Y esto, si bien nos llevó un tiempito y fue un video medianamente largo, unos 20 minutos, es recontra importante porque cuando entendemos esto nosotros podemos entender bien cómo es esto de las fuerzas intermoleculares que tenemos presentes. Y es importante entender lo siguiente primero, que una cosa es cuando por ejemplo nos piden que analicemos los puntos de fusión y de ebullición, por ejemplo, en orden ascendente de unas distintas sustancias, y otra cosa es cuando tenemos las fuerzas entre sustancias. Primero vamos a ver en lo que son sustancias puras. Cuando tenemos que ordenar por punto de ebullición o punto de fusión creciente, punto de ebullición, lo que estamos ordenando nosotros es en el sentido de qué fuerzas son más fuertes, valga la repetición. Entonces, cuando nosotros hacemos todo este acomodo, vamos a poner un ejemplo sencillito, supongamos que tenemos las siguientes sustancias. Tenemos cloruro de sodio o una más distinta. Vamos a poner sulfato de magnesio. Cloruro de sodio lo usamos hasta en la sopa. Tenemos ácido clorhídrico, tenemos agua, tenemos dióxido de carbono y tenemos hidrógeno. ¿Sí? Y nosotros vamos a ordenar entonces de manera decreciente, o sea, del más grande al más bajo, por los puntos de ebullición o los puntos de fusión, también es lo mismo. Tengan en cuenta que estas son propiedades que están asociadas a cuánta energía tengo que entregar para hacer un cambio de fase. Y esto es importante porque mayor punto de ebullición, mayores fuerzas, significa que la molécula tiene mayor atracción entre las moléculas. Por eso tengo que entregar más energía para separarlas. Esa palabra dice atracción, por más que mi letra no se entienda mucho. Pero concentrémonos ahora en qué es esto de que tenga fuerzas más fuertes. Lo primero que yo tengo que identificar siempre es si tengo una sustancia que sea iónica. En este caso, la primera sustancia que tenemos acá es iónica porque se separa en cationes magnesio más 2 y aniones sulfato menos 2. Fíjense que la forma es metal, no metal, oxígeno. Esto es una oxosal. Las oxosales y las sales binarias son sustancias iónicas. Y las sustancias iónicas son las que tienen, de todas las fuerzas que usualmente analizamos, las fuerzas intermoleculares más grandes de todas. Entonces lo primero que vamos a tener en nuestra lista va a ser el sulfato de magnesio. Piensen, por ejemplo, en las sustancias que ustedes conocen normalmente. Sales, la sal que más les va a sonar es la sal de mesa, es el cloruro de sodio. Y a temperatura ambiente es un sólido. Ven ustedes un cristal blanco cuando cocinan. No ven algo que esté en estado líquido ni en estado gaseoso, mucho menos. Eso nos da una pauta. Cuando una sustancia a temperatura ambiente está sólida, respecto a otra sustancia que también a temperatura ambiente y en las mismas condiciones de presión, que son las presiones de una atmósfera, la presión ambiental, si la otra sustancia es líquida, eso quiere decir que las fuerzas intermoleculares son más fuertes. O sea, podemos ordenar nosotros como sólido es más fuerte que líquido, que es más fuerte que gas. Ese es un buen criterio que nosotros podemos utilizar. Incluso cuando ustedes estén analizando esto en el caso de un examen, si se olvidan un poquito se pueden a pensar, che, me acuerdo que una sal es sólida, pero el agua cuando la veo tengo en un vaso es líquida. Eso significa claramente que las fuerzas intermoleculares de la sal son mucho más fuertes que las fuerzas intermoleculares del agua, porque si no el agua a temperatura ambiente sería un sólido también, y no, es un líquido. Ese criterio así de sencillo es un buen criterio para orientarnos en lo que estamos haciendo.
Entonces, sustancias iónicas las pongo primero. Después vamos a pensar qué sustancias de las que nos quedan, que van a ser naturalmente covalentes, porque no nos van a hacer analizar el punto de ebullición de un metal, no tiene sentido, sabemos que los metales son mucho más fuertes, de hecho todos los metales que vemos son sólidos a temperatura ambiente también, no se suele poner en análisis. Vamos a pensar en las demás moléculas que tenemos que son covalentes, cómo las vamos a catalogar. La respuesta va a ser que después de las sustancias iónicas van a ir las sustancias polares. Y en este caso, polares, tenemos estas dos sustancias. ¿Y por qué son polares? Y recordemos lo que vimos en el video anterior. El ácido clorhídrico es una molécula formada por dos átomos. Los dos átomos son diferentes. La diferencia de electronegatividad hace que la molécula sea polar. Recuerden que polar era que tuviéramos un dipolo permanente. Es decir, que en esta molécula hay una zona que es más positiva y otra zona que es negativa. Y esto pasa todo el tiempo, no es algo de un momento. Es algo propio de la molécula, es algo propio de la forma en la que están distribuidos los electrones en todos los orbitales que componen a la molécula, porque hay muchos átomos. Entonces ya hablamos de otro tema, que eso recién se ve en química inorgánica, así que no nos adelantemos. Pero pensemos que todos los electrones de cada átomo están dando vueltas y no están distribuidos uniformemente, sino que están más preferentemente en una o algunas zonas. Y esas zonas en las que están más son negativas y las zonas en las que hay menos son positivas. ¿Sí? El agua también, porque es una molécula que tiene tres átomos, pero el átomo central, que es el oxígeno, cuando hacemos la estructura de Lewis nos quedan pares de electrones libres, entonces es polar. Y después tenemos las sustancias que naturalmente van a ser no polares. ¿Y por qué son no polares? Otra vez, pensemos en las reglas que vimos. El hidrógeno, dos átomos, los dos son iguales, listo, es no polar. Los dos hidrógenos tiran con la misma fuerza, los electrones están distribuidos de manera homogénea. Entonces la molécula es no polar, no tiene una zona que sea inherentemente positiva y otra que sea claramente negativa todo el tiempo. No va a ser polar la molécula, no es un dipolo. Y el dióxido de carbono tiene tres átomos, pero el átomo central, el carbono, no le quedan electrones libres en la estructura de Lewis y a su vez los dos átomos a los que está unido son iguales. Entonces, el orden que siempre nos va a quedar, para hacerlo también otra generalidad, va a ser lo iónico va primero, después lo que nos queda polar y más bajo lo que es no polar. Eso es sencillo de resolver si tuviéramos tres moléculas, una fuese iónica, la otra es polar y la otra es no polar. Pero ¿qué fuerzas tenemos entonces? ¿Por qué yo digo automáticamente, iónico primero, polar después y no polar después? Porque entre las moléculas polares, como las moléculas de ácido clorhídrico, vamos a hacer un dibujo bien sencillón, en realidad, de todo esto, que obviamente no es realista, pero es para que nos demos cuenta de qué es la fuerza que estamos analizando. Pensemos en estas moléculas como si fueran justamente imanes. ¿Sí? Entonces, si las moléculas de ácido clorhídrico fuesen estos dipolos que están dando vuelta, lo que vamos a tener es que las zonas positivas se van a atraer con las zonas negativas de las moléculas. Entonces, recordemos que una ley, que básicamente en realidad es una ley de las cargas, es que las cargas de signo opuesto se atraen. Entonces, esta atracción que yo les estoy mencionando a ustedes es lo que va a hacer que la molécula tenga más interacción, que las moléculas en sí de esta sustancia tengan más interacción entre ellas. Entonces, cuanto más interacción tengan entre ellas, lo que va a suceder es que voy a necesitar más fuerza para separarlas. Entonces, este es el concepto más importante. Cuanto más fuerza hay, va a ser más difícil lograr que se cambie el estado en el que está esta sustancia. O sea, que el sólido pase a líquido. Piensen, por ejemplo, en un chocolate derritiéndose o en el hielo que se derrite. Ustedes están entregando energía. Cuanto mayor sea la fuerza intermolecular de esa sustancia, más energía le van a tener que dar. Es por eso que a la presión que estamos, atmosférica, para fundir la sal de mesa, necesito darle muchísimo calor. No les alcanzaría el horno de su casa, ni cualquier cosa que quieran quemar, para poder fundir
la sal de mesa. En cambio, para fundir el agua, y sí, ya con dejarlo afuera un día cualquiera que no sea la temperatura por debajo de 0 °C, la van a fundir, el hielo se va a convertir en agua líquida. Eso nos dice, las fuerzas intermoleculares en el agua son mucho más bajas que en la sal. En el caso de las moléculas polares, como el agua o el ácido clorhídrico, son moléculas polares entre sí y dijimos que las moléculas polares eran dipolos. Esta fuerza se llama dipolo-dipolo. Esa es la famosa fuerza dipolo-dipolo. Moléculas polares entre sí tienen fuerzas dipolo-dipolo. Recordemos que acá son todas moléculas de ácido clorhídrico entre ellas. Porque yo estoy analizando cuál es el orden de los puntos de ebullición de cada sustancia. Entonces, si yo analizo de una sustancia, no puedo pensar que esa sustancia tenga una molécula sola, porque no tiene mucho sentido que digamos eso. En cambio, yo puedo pensar, bueno, para analizar el punto de ebullición, ¿cuál es la fuerza que hay entre muchas moléculas de esa sustancia? Muchas moléculas de ácido clorhídrico, por ejemplo. Y como son moléculas polares, tienen interacciones dipolo-dipolo. Pero ahora bien, ¿y cómo lo ordeno respecto del agua? En el caso del agua tenemos una particularidad, y es que el agua, al ser una molécula polar, también tiene dipolo-dipolo. Esos están iguales, las dos tienen la misma fuerza, pero el agua tiene algo más importante también. El agua, al tener pares de electrones libres, estos oxígenos, lo que hace es una interacción bastante especial con otras moléculas de agua, que se llama puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno se da siempre que tengamos un enlace entre oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno y flúor, hidrógeno en las moléculas. O sea, por ejemplo, esto también lo tiene el amoníaco, porque el amoníaco también tiene enlaces nitrógeno, hidrógeno, como mencioné acá. Pero a su vez, que el átomo este sea oxígeno, nitrógeno o flúor, tiene que tener pares de electrones libres. Esos pares de electrones libres son los que hacen que nosotros tengamos esta interacción. Y por ejemplo, esto no lo tiene el ácido nítrico. Porque el ácido nítrico sí tiene hidrógeno y nitrógeno, pero los electrones libres de acá no los tiene. O sea, no importa que tenga hidrógeno y nitrógeno ahí. Como no tiene electrones libres en el nitrógeno, no va a formar puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno, considérenlo un dipolo. Dipolo premium. Para analizarlo. Es como el dipolo-dipolo, pero mejorado. Es más fuerte. Entonces, lo que nos va a hacer ese dipolo-dipolo mejorado, o sea, el puente de hidrógeno, es que el que siga en este orden sea el agua y después al agua le siga el ácido clorhídrico. Porque el ácido clorhídrico tiene dipolo-dipolo, pero no tiene este puente de hidrógeno. Y como no tiene puente de hidrógeno, la fuerza que tiene es menor. De hecho, ese puente de hidrógeno que tiene el agua le da un montón de propiedades recontra interesantes, como por ejemplo el hecho de que la densidad del hielo sea menor que la densidad del agua líquida. Esa es la razón por la cual el hielo flota. Y la razón por la que eso sucede es por el puente de hidrógeno que tiene el agua. Otra de las propiedades que da es, como si seguramente hayan visto en la teoría de todo esto, que el punto de ebullición del agua es bastante más alto que el de las demás moléculas que se pueden formar con hidrógeno 2 de los elementos del grupo al que el oxígeno pertenece. Entonces, esa anomalía se da por el hecho de que el oxígeno y el hidrógeno, al tener ese enlace, el oxígeno tiene pares de electrones libres, forma puente de hidrógeno con otras moléculas de agua y eso hace que sea mucho más estable. Ahora bien, ya entonces fuimos ordenando el sulfato de magnesio. Nos quedó primero el ácido clorhídrico y el agua. Vimos que el agua le sigue, después el ácido clorhídrico. Nos quedan las dos que son no polares. Las sustancias que son no polares tienen un gran problema en este sentido, que es, nosotros hasta ahora vimos que todo era por interacción entre cargas, pero en el caso de las sustancias no polares, vimos que en realidad no tienen tienen una distribución de carga que es tan homogénea que no hay una zona que es positiva y una zona que es negativa.
Sin embargo, lo que les pasa a las moléculas que son no polares es lo siguiente. Si esta fuese la nube electrónica, vamos a darle una forma, el contorno del átomo, por ponerle alguna palabra. Recuerden que estos son abstracciones, estas cosas no existen en realidad. La molécula o el átomo o lo que fuere es distinto en la realidad, no es un dibujito como acá lo vemos, ¿sí? Pero piensen ustedes que esos electrones están dando vueltas en una nube. Y a lo mismo que pasa en un edificio grande como la universidad, por ejemplo, por momentos la gente se concentra en distintas zonas y por momentos está en otras. Es decir, hay zonas que en un momento están cargadas de personas y esas mismas zonas en otro instante puede que no tengan a nadie, por ejemplo un patio, por ejemplo un aula, ¿sí? Por ejemplo un pasillo o lo que fuere. Los electrones se están moviendo constantemente, entonces en un momento pueden estar distribuidos de una forma pareja, ¿sí? Supongamos que ponemos 8 electrones en esta nube, pero en el instante siguiente puede que pase que los electrones, por el hecho de que se están moviendo a velocidades muy altas, estén todos más cerca de uno de los extremos de este átomo. De una manera momentánea, incluso para darle quizás un poco más de paridad, puede ser que tengamos uno por acá, por ejemplo, así. Entonces, esto que transcurre en una fracción infinitesimal casi, muy pequeña de segundo, nos da lo siguiente. Esta zona tiene una densidad de carga negativa y esta zona de aquí ahora tiene una densidad de carga positiva. Esto es algo que sucede en un instante, de hecho cambia millones de veces por segundo y tiene que ver con el movimiento de los electrones en la nube electrónica. A diferencia de lo que le pasa a una molécula polar, que tiene un dipolo permanente, esto es un dipolo instantáneo. Recordemos, es instantáneo porque pasa en un instante. No es algo que va a estar siempre, va a estar ahora, pero después cambió y después capaz que la zona que era negativa es positiva y después capaz que la distribución es re homogénea de vuelta. Entonces eso va variando en el tiempo, ¿sí? Pero va logrando que la molécula tenga dipolos de vez en cuando. Y cada tanto se va alineando uno de esos dipolos temporales, esos dipolos instantáneos, con el dipolo de otra molécula de la misma sustancia que quedó justo orientado para ese lado. Y recordemos que las cargas opuestas se atraen. Entonces logramos que esos dipolos instantáneos hagan contacto, se acerquen, ¿sí? Y te experimenten esta atracción entre cargas de signo opuesto. Esto es lo que hace este dipolo instantáneo. Logra, como las fuerzas dipolo-dipolo vimos anteriormente, que eran para sustancias polares, o sea, dos moléculas polares tienen dipolo-dipolo, dos moléculas no polares con estos dipolos instantáneos tienen fuerzas de London, o también llamadas dispersión. Fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Fuerzas. Estas fuerzas de London son recontra débiles. Imagínense, las otras son parecidas a las que vimos dipolo-dipolo, sí, porque se atraen carga de signo opuesto, pero las dipolo-dipolo son un dipolo permanente, está todo el tiempo ese dipolo, como un imán. Estas cambian, o sea, varían muchas veces por segundo y son verdaderamente débiles. Entonces nos van a dar que son las fuerzas más débiles de todas las que vamos a analizar. Por eso las moléculas no polares son las que tienen los puntos de ebullición más bajos siempre que hagamos un análisis. Estas fuerzas de London son las que hacen que gases, que sustancias que son no polares, puedan licuarse y que no sean solamente gases. Porque recordemos, el gas es la que tiene, el estado de la materia que tiene la menor fuerza de atracción entre las moléculas de esa sustancia. Para que un gas pueda ser líquido, tienen que haber fuerzas intermoleculares que hagan que las moléculas se vayan juntando. Porque piensen cómo es un vaso de agua. En el vaso de agua todas las moléculas están muy cerca unas de otras, pero si yo por ejemplo pongo la pava a calentar y pasa todo eso a vapor, las moléculas de vapor de agua están en el aire y cada vez se separan más unas de las otras. Las fuerzas de interacción, las fuerzas intermoleculares en un gas son mucho más bajas de lo que son en un líquido. Pero bien, todo muy lindo. Ahora, ¿cómo ordenamos las dos que nos quedan? Porque las dos son no polares. Y entre las no polares no hay que hay una que sea no polar premium o no polar plus. Son no polares y se acabó. Cuando tenemos dos sustancias que son no polares, o por ejemplo también nos puede pasar con las moléculas que son polares entre sí, lo que lo vamos a hacer es ordenar por el peso
molecular. Ese es el factor clave que nos queda. Entonces, el peso molecular del dióxido de carbono es igual a, el carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16, nos da 44. Recordemos que esto en realidad, más que el peso molecular, es, para ser más correctos en la terminología, la masa molecular relativa. Esto lo vamos a ver en algún video de cantidades químicas, pero la masa molecular relativa es una comparación entre las masas de las distintas moléculas basado en lo que son las masas atómicas relativas de los átomos que componen a esas moléculas. Entonces, esto nos dice que la masa molecular relativa del dióxido de carbono es 44, o sea que una molécula de dióxido de carbono pesa 44 UMAS y que un mol de moléculas de dióxido de carbono pesan 44 gramos. Pero eso es para otro video. La masa molecular relativa del hidrógeno es 2, porque cada átomo de hidrógeno tiene una masa atómica relativa de 1. Entonces, al comparar esto nos damos cuenta de que el dióxido de carbono es mucho más pesado de lo que es el hidrógeno. Entonces, cada molécula, al pesar más, va a hacer que cuando comparemos los puntos de ebullición, yo le tenga que entregar más energía al dióxido de carbono que al hidrógeno para poder hacerlo entrar en ebullición. Entonces, esto nos dice que el dióxido de carbono tiene un punto de ebullición más alto que el hidrógeno, porque va a requerir más energía. Más energía significa punto de ebullición más alto. ¿Sí? Esto es todo el análisis que hacemos para moléculas de una misma sustancia. Porque fíjense que hasta ahora las fuerzas que encontramos nosotros, las vamos a anotar en un costadito, fueron la fuerza dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno y las fuerzas de London o de dispersión. Pero seguramente recuerden que hay más fuerzas, por ejemplo, la dipolo-dipolo inducido, la ión-dipolo inducido, y esas fuerzas no aparecieron hasta acá. ¿Y por qué es que no aparecieron en realidad? Porque esas fuerzas son solamente propias cuando comparamos sustancias diferentes. Esto que nosotros hicimos ahora fue pensar en sustancias del mismo tipo, las sustancias que tenemos acá. Entonces, entre dos moléculas de agua, como son moléculas polares, vamos a tener dipolo-dipolo y vamos a tener, en el caso del agua, puente de hidrógeno también, por lo que explicamos anteriormente. Pero, si yo comparo una molécula de ácido clorhídrico, pienso qué interacción, qué fuerza intermolecular puede tener con una molécula de agua, como esta molécula es polar y esta molécula también es polar, la fuerza intermolecular que hay entre la molécula de ácido clorhídrico y la de agua es una fuerza dipolo-dipolo, porque estoy comparando dos moléculas polares. No estoy pensando ahora en el punto de ebullición, no me importa, el punto de ebullición de esta mezcla, qué sé yo cuál es, no me piden que compare eso. Pero sí me pueden pedir cuáles son las fuerzas intermoleculares que hay entre el ácido clorhídrico y el agua. Entonces lo que pienso es, bueno, polar con polar es dipolo-dipolo. ¿Sí? Fíjense que esa fuerza valió para un caso, pero también vale para este. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar ahora es qué está interactuando con qué. Dipolo-dipolo quiere decir molécula polar con otra molécula polar. Puente de hidrógeno se daría si yo hubiera puesto una molécula de agua con otra molécula de agua o una molécula de agua con una molécula de amoníaco, porque las dos tienen puente de hidrógeno. Entonces, en este caso van a ser dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Las fuerzas de London se dan entre moléculas que son no polares. Entonces yo podría poner una molécula de dióxido de carbono con otra de dióxido de carbono o una molécula de dióxido de carbono con la molécula de hidrógeno que dijimos antes. Esto también tiene fuerzas de London porque es no polar con no polar. Fíjense que la categorización está dada por eso.
Una molécula polar con otra polar, dipolo-dipolo. Fíjense si también, si las dos tienen puente de hidrógeno, puede ser también puente de hidrógeno. Y una molécula no polar con una molécula no polar es London. No hay vuelta que darle. Las demás fuerzas vienen de lo siguiente. Si yo tengo sulfato de magnesio y tengo también una molécula polar, como el ácido clorhídrico, acá tengo sustancia iónica con molécula polar. Las sustancias iónicas forman iones. Las moléculas polares, nosotros dijimos que eran como los imanes, que son dipolos. El nombre ya se los está diciendo. La fuerza que tienen es ión dipolo. Así de sencillo. Lo dicen los nombres. No tienen que enroscarse tanto. Es tan sencillo como pensar qué es esta sustancia. Es iónica, forma iones en solución. Bien. Y la otra es una molécula polar. Es un dipolo. La fuerza entonces es ión dipolo. ¿Qué sucede en este caso? Que por ejemplo, si yo tengo un catión magnesio más 2, que es positivo, y tengo la molécula de ácido clorhídrico, la molécula de ácido clorhídrico se va a orientar con su lado negativo hacia esta molécula. Y acá tengo una interacción entre cargas opuestas. Eso es una fuerza ión dipolo. Pero ¿qué pasaría si esta molécula de sulfato de magnesio yo la hago interaccionar con una molécula no polar? Como por ejemplo el dióxido de carbono que tenemos en nuestro ejemplo. Tenemos una sustancia que es iónica con una sustancia que es no polar. Una sustancia que no tiene dipolo. Esta fuerza se llama ión dipolo inducido. Porque ustedes van a tener que, por ejemplo, ahora pongamos el ejemplo del anión sulfato, sulfato menos 2. Y yo tengo la molécula de dióxido de carbono, como lo dibujamos anteriormente, una molécula no polar, lo que va a pasar es que esta carga negativa que tenemos acá, el sulfato SO4 menos 2, es un anión, es una carga negativa. Las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se rechazan. Lo que va a hacer es lograr empujar, por así decirlo, los electrones hacia el otro lado de la molécula. Y lo que va a hacer entonces es inducir un dipolo. Esta zona nos va a quedar más cargada positivamente y la zona en la cual se fueron los electrones va a quedar cargada negativamente. Es decir, logró inducir un dipolo en esa molécula que no tiene un dipolo. Ya lo dijimos, las moléculas no polares no tienen dipolos. Tienen una distribución homogénea de electrones que hace que no haya una zona ni positiva ni negativa. Pero con el anión dando vueltas es una carga negativa y hace este efecto en la otra molécula. Y finalmente comparemos una sustancia como... No, esta fuerza ya la vimos. Vamos a comparar ahora una molécula polar, mejor dicho, vamos a no comparar, sino a hacer interactuar al ácido clorhídrico con el hidrógeno. Tengo una molécula que es polar, o sea, un dipolo, con una molécula no polar, que no tiene un dipolo. Entonces, así como pasó con la sustancia iónica que indujo un dipolo en la molécula no polar, esto que es un dipolo va a ser dipolo inducido. ¿Qué es lo que va a hacer? Y lo mismo que está acá, pero ahora en vez de un sulfato voy a tener una carga positiva acá en el dipolo que va a influenciar los electrones de la molécula que no tiene un dipolo. En este caso la carga positiva va a atraer a los electrones. Esta zona queda negativa y esta otra zona va a quedar positiva. Ese dipolo es inducido porque es un dipolo que no va a durar mucho también. O sea, cuando esta molécula siga su camino, porque tengan en cuenta que esto se está moviendo en la solución, siga su camino, se va a alejar y esto va a volver a como estaba antes, que no era un dipolo para nada. Entonces,
Es importante entender, cuando analizamos las sustancias puras solamente vimos estas, porque entre una sustancia sola, si yo tengo sulfato de magnesio, es iónico, nos olvidamos de eso, es lo más alto, ya lo vimos. Después siguen las sustancias polares. Las sustancias polares entre ellas solo tienen dipolo-dipolo, porque entre las moléculas de agua son todas polares. Entonces solamente van a tener polar con polar, dipolo-dipolo. Pero también puede pasarnos que si esa sustancia a su vez tiene un enlace oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno y el átomo que no es hidrógeno tiene electrones libres, pares de electrones libres, puede formar puente de hidrógeno. Si tengo moléculas que son no polares, como por ejemplo el caso del dióxido de carbono, todas las moléculas de dióxido de carbono entre ellas dicen no polar, no polar, esto es fuerza de London. Después podemos analizar las mezclas. Pero fíjense que estas fuerzas, ion-dipolo inducido y dipolo-dipolo inducido, solo aparecen si veo qué fuerzas hay entre dos moléculas de dos sustancias diferentes. Si no, no aparecen. Si yo tengo que analizar los puntos de ebullición o de fusión, es lo mismo, se comportan igual, de sustancias puras, solamente voy a ver estas tres fuerzas intermoleculares de aquí. Y lo voy a analizar así. Iónico más alto, polar después. Si tiene puente de hidrógeno en las dipolo-dipolo, es más alto el que tenga puente de hidrógeno. Si no, después analizo por peso. El que tenga el peso más alto es el que tiene mayor fuerza. Paso a las no polares. Cuando llego a las no polares, la que pese más es la que tiene mayor punto de ebullición de las no polares. Y así lo ordenamos. Bien, espero que se haya entendido este video y que les sea útil. Muchas gracias por verlo.